a este ministerio en el año 98, algo sucedió, porque cuando yo llegué a la fraternidad, era algo como que yo ya tenía muchas cosas de Dios dentro de mí, ya le conocía, pero cuando yo llegué a fraternidad, yo sentí como que me hubieran puesto el turbo, sentí como que algo se encendió, algo había más fuerte. Y recuerdo que al par de meses yo estuve yendo a un capítulo simplemente iba de oyente, pero al final del evento, como siempre oraban por la gente, algo me ocurrió porque yo estaba parado y de repente vino un hombre y me dice, mira, yo necesito que tú ores por tal persona. Y ese hombre yo no lo conocía. Y yo le digo, no, se equivocó, yo no soy de este grupo. Y me hizo una pregunta. Y ese hombre me dice, ¿tenés el Espíritu Santo? ¿Sí o no? Y yo le dije, sí, sí lo tengo. Bueno, listo, ya estás listo. Ven, necesito que vayas a orar por esa persona. Y a partir de ahí, pues algo se despertó, algo como que se liberó en mí, pues. ¿Y qué quiero decirles con esto? Que parte de este movimiento es que el Espíritu Santo es el que toma el control de nuestras vidas. Por eso, ¿por qué están aquí? ¿Por qué la escuela? ¿Por qué esto? ¿Sí? ¿Y por qué le estoy hablando de esto? Es sencillamente porque cada persona, cada uno de ustedes necesita realmente hacer de Jesús no solo su Salvador, sino su Señor y su Rey. Cristo es todo. Cuando ustedes reciben a Cristo, lo reciben todo. Cuando reciben el Espíritu Santo, lo tienen todo. Pero muchas veces, en ese primer comienzo, en ese primer caminar, claro que salimos de un reino y pasamos a otro reino. Salimos del reino de la oscuridad y pasamos al reino de la luz. Y muchos a veces no entendemos qué nos pasó en esa transición. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento comienza con creer en Cristo, con creer en Jesús. Ahí comienza todo. Ahí comienza todo. Y para adquirir esa salvación, ¿qué necesitamos hacer? Simplemente con creer. Creer. Jesús simplemente, lean los evangelios y se van a dar cuenta que Jesús simplemente le decía, síganme, síganme. ¿Ya? Y ese seguir a Jesús comienza un nuevo caminar. Por eso, esta noche, ¿sí? Si ustedes ya le dijeron sí a Jesús años atrás, puedan ser 15, 20, 30 años, 5 años, 2 meses, ¿sí? No hay tiempo para Dios en el sentido de que el momento que cada uno le conoció era el momento indicado, ¿sí? Entonces, cuando abrazamos el evangelio completo, número uno, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre en ese nuevo nacimiento? Ocurren varias cosas. Y uno de ellos, ustedes recuerdan cuando Juan venía anunciando, decía, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos viene, ¿sí? Arrepiéntanse. Y me llama la atención el significado de la palabra arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Quiere decir cambio de mentalidad, ¿sí? Sencillo, si usted va en una dirección, usted da un giro de 180 grados, ¿ya? Es un giro en U. Y la palabra arrepentimiento, claro que la asociamos a pedir perdón, arrepentirnos, pedir disculpas, pero la palabra en esencia es eso, cambio de mentalidad. Por eso Pablo más adelante dice que el que robaba ya no robe más, ¿sí? O sea, de un cambio, un giro completamente, ¿sí? Entonces, cuando Juan el Bautista venía diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene. Y llama la atención porque Jesús fue bautizado y fue bautizado por su primo, Juan. Y me llama la atención porque cuando ustedes ven el significado, Jesús se bautizó en el río Jordán.
¿Y qué significa Jordán? ¿Por qué Jesús se bautizó en ese río y no se bautizó en otro? Y llama la atención porque Jordán significa a la manera de Dios. A la manera de Dios. O sea, Jesús se sometió a ese bautizo, pero se sometió a la voluntad de su Padre. O sea, el ejemplo lo tenemos ahí con él. Entonces, si nosotros le dijimos sí a Jesús, nosotros estamos abrazando todo lo de él. Nuestra conducta, nuestra forma de pensar, todo, nuestra forma de caminar. Y cuando hablamos de volver a las raíces espirituales, aunque pareciera un lindo eslogan, y aquí en Fraternidad se ha dicho mucho y Demos lo escribió, pero es interesante cuando Demos escribió que había que volver a las raíces espirituales, llama la atención. ¿Cómo eran esos inicios? Yo me pongo a pensar, ¿cómo eran los inicios que Demos, qué tenía Demos en la cabeza cuando el Señor le decía volver a las raíces espirituales, volver a esos inicios? Ahora imagínense cómo Demos, qué le vino a la mente cuando viajó, cuando tuvo la visión. Quizás recordó esos 14 meses que todo lo hizo con sus fuerzas, pero yo creo que recordó más cómo el Señor le proveyó todo. Porque cuando tuvo la visión y hubo ese quebrantamiento en el corazón de Demos, ¿saben qué produjo esa visión? Produjo un quebrantamiento, un romper estructuras. ¿Y saben dónde ocurrió eso? Ocurrió en la oración. Ocurrió ahí tirado de rodillas. Más que doblar tu rodilla físicamente, su corazón estaba doblegado. Ya lo había intentado todo. Ya lo había hecho, pagado todo. Pero ¿saben qué? Dios no necesita, como a veces lo escuchamos decir, Dios no necesita nuestro dinero. Pero ¿saben qué? Dios sí necesita para comenzar y ver la manifestación de Dios. Necesita nuestra disposición. Necesita nuestro corazón. Como dice David, el salmista, un corazón contrito y humillado, tú no desprecias. Y háganse la pregunta, ¿en qué lado de la visión hoy me encuentro? Me encuentro del lado de la visión de los 14 meses, luchando, esforzándome, tratando de que este capítulo se levante, tratando de que esto ocurra en mi vida, de que haya un milagro, que Dios intervenga de una manera extraordinaria. ¿De qué lado estamos? Pero ¿saben qué? Dios anda buscando el corazón del hombre. Y cuando Jesús vino anunciando que el evangelio, que el reino de los cielos, Juan decía, el reino de los cielos se acerca. Y cuando Jesús, yo me lo imagino, cuando Jesús fue bautizado y salió, y más adelante narra, Jesús prácticamente cuando anunció ese mismo mensaje, dijo, arrepiéntanse, agarró lo mismo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos, él no dijo, viene, él dijo, ya está aquí, aquí estoy yo, aquí llegué, ¿sí? Llegó el reino de Dios aquí, ¿sí? Entonces, Él es verdaderamente ese evangelio completo. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, ¿sí? Hemos hablado de que este movimiento es un movimiento de pesca, claro que lo es. Pero va más allá todavía que eso. Va con el evangelio completo. Los milagros, las sanidades, los prodigios, ¿sí? ¿Saben cuándo uno verdaderamente empieza a ver todo eso, ¿sí? En su vida, cuando empezamos a entender por revelación, no por nuestro entendimiento humano, ¿sí? Nuestros conocimientos humanos, sino cuando el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros,
empezamos a ver las cosas distintas. Empezamos a ver que este caminar no es simplemente de que, como a veces lo tomamos cuando vamos a la iglesia, cada 8 días yo me presento y asisto con mi familia, y así mismo lo tomamos cuando vamos al capítulo, y a veces no nos damos cuenta y caemos en una rutina, y a veces caemos hasta en un club. Pero realmente estas buenas noticias trascienden más allá, fronteras, ¿sí? Y qué Dios está haciendo con nosotros, ¿sí? Saben, cuando uno se arrepiente y uno cree en el evangelio, ¿sí? Una de las cosas que tenemos que Dios empieza a tratar con nosotros es con nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar. La palabra de Dios dice que en Juan 12:2, Pablo dice, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir, ¿sí? Y esta mente, ¿sí? Todos los días es bombardeada, ¿sí? Satanás no entiende, no lee lo que dice, lo que nuestra mente piensa, pero él la manera que hace es ponernos las cosas enfrente, ¿sí? Ponernos las situaciones, a veces nos atemorizan, nos amedrenta. ¿Para qué? Para que no solo las veamos y las pensemos, sino que las hablemos. Y aquí está el poder. La palabra de Dios dice que la vida está en nuestra lengua. La vida y la muerte. Entonces, cuando empezamos a hablar, ¿sí? Que esta situación no va a ser para mejor. Imagínense qué ustedes han dicho en esta cuarentena. Solo escúchense, ¿sí? Pero no estamos para ser de maldición, sino ser de bendición. Por eso les digo que una de las cosas que Dios trata con nosotros es con nuestra manera de pensar, y debemos de renovarla, ¿ya? Entonces, esta visión, ¿sí? Cuando Demos tuvo esa visión, hay algo muy interesante que ocurrió en esa visión, todos la hemos leído, pero hay algo que a mí me llama la atención, que se la escuché a Johnny Carret. Cuenta él que en un momento Demos les compartió, esto no aparece en el libro, pero en una ocasión Demos les contó qué fue lo que él vio en la visión. Y en una de esas dice que cuando él estaba en la segunda parte de la visión, que los hombres tenían sus manos levantadas hacia el cielo, dice que Demos veía a esas personas casi a 1 metro de distancia, una entre otra, pero de repente dice que vio como una ola, como una especie de un tsunami, se levantaba, pero era un tsunami de fuego, era una ola de fuego que venía levantándose, y cuando venía directo donde ellos estaban, todas estas personas, dice que esa ola cayó, y en un momento dice que de repente vio que esa ola cayó de fuego, y todas esas personas que tenían sus manos levantadas hacia el cielo, de repente quedaron como firmes, listos como que para ser enviados, pero se escuchó un estruendo, y de repente cada persona empezó a orar en lenguas, empezó a desatar ese don de lenguas. Y dice que se escuchaba como un generador, imagínense, como una planta eléctrica, pero eran fuertísimo, era demasiado ensordecedor ese sonido, y empezaron a orar en lenguas, ¿ya? Y esa gente estaba lista para responder. Entonces, me llama la atención porque cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, es para eso, es para que este poder sea desatado. Y miren cómo ocurrió en Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo descendió con ese poder. Y también dice que vino acompañado con el don de lenguas, ¿ya? Es impresionante cómo los dones del Espíritu Santo se manifiestan. A veces pienso que nos complicamos tanto porque el ser humano todo lo quiere entender, y las cosas de Dios a veces no se comprenden primero, solo se reciben.
Después se entiende. Y a veces más o menos llegamos a entender. Yo cuando recibí el Espíritu Santo, cuando yo recibí ese bautismo del Espíritu Santo, ¿saben qué yo recibí? Mi lengua se empezó a desatar. Empecé a orar en lenguas, ¿sí? Yo me asusté la primera vez que yo empecé a escuchar hablar en lenguas. ¿Saben qué se me vino a la mente? Yo sentí que yo me encontraba en un lugar como que se estuvieran haciendo un rito satánico, ¿sí? Como algo de brujería, algo místico, pero al mismo tiempo me causó esa sensación, pero al mismo tiempo ni siquiera abrí los ojos, pero había paz en mi interior. No les puedo explicar, pero realmente yo me asusté en un momento, pero igual me hizo seguir orando, pero de repente yo empecé a hablar ese lenguaje. No me pregunten cómo, simplemente lo empecé a recibir, no entendía nada, pero el Espíritu Santo empezó a derramarse con ese poder. Y ese poder es el que yo les decía al principio, que cuando yo tuve mi experiencia con Jesús, yo quería servir, yo quería hacer algo. No entendía qué quería hacer, pero yo quería hacer algo. ¿Ya? Entonces, hoy ustedes están aquí y Dios va a hacer cosas extraordinarias en ustedes. ¿Qué expectativa tienen? Pues yo les digo, tengan una expectativa alta. ¿Por qué? Porque nosotros, no son nuestras palabras, es el Espíritu Santo que está aquí. Es el Espíritu Santo que los va a llevar a toda verdad y les va a hablar y les va a guiar. ¿Sí? Ustedes están aquí no para conocer y decir o sentirse orgullosos de que pertenecen a la fraternidad Hombre de Negocio del Evangelio Completo. Ustedes están aquí porque son parte del reino de Dios. Son parte del cuerpo de Cristo. Son parte del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo somos todos nosotros. Nosotros somos la iglesia del Señor. Y cada uno debe de recibir esa experiencia de manera personal, ¿sí? Ustedes me pueden escuchar a mí, pueden escuchar a Bessie, pueden escuchar a todos los expositores que aquí van a pasar, ¿ya? Pero cada uno necesita tener esa experiencia personal, ¿sí? Cuando Demos vio esa visión, él visualizó, y cuando ustedes leen estos libros, si tienen la oportunidad, ahí igual se los vamos a compartir porque existen de manera digital. Si no lo tienen de manera física y por el tema de la cuarentena, se los vamos a compartir de manera digital. Pero hay algo impresionante de que aquí el que resalta es Cristo Jesús. El modelo es Cristo. El modelo es Jesús. Y Demos, lo que escribió aquí fueron revelaciones de Dios. Y Dios nos ha dado el acceso a nosotros también de adquirir esas revelaciones. Cada uno donde está, en su profesión, en su provincia, en su país, cada uno, pero cada uno va a conocer y va a aprender a ser gobernado por el Señor. ¿Sí? Cuando Demos escribió todos estos libros, él visualizaba hombres y mujeres siendo guiadas por el Espíritu Santo, gobernadas por el Señor. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Sí? Y el cuerpo, hay tantas funciones. ¿Sí? Y Dios ha puesto dones, ha puesto regalos en nosotros. ¿Y saben cómo yo veo esto? Dios ha puesto en mi esposa cosas, dones que yo no tengo y que ella sí. Veo que Dios la usa de muchas maneras y viceversa. Pero lo que yo veo a ella, cómo Dios se mueve en ella, yo no tengo ningún problema. O sea, para mí ella no representa ninguna competencia. No representa ni nada de envidia, no representa eso. Yo reconozco
la unción que Dios ha depositado en ella. Y ella reconoce la unción que Dios ha depositado en mí. Y así es el cuerpo de Cristo, así es el ministerio. Esto realmente, cuando ustedes ven otros ministerios, inclusive denominaciones, iglesias, o sea, a la final no son competencia, son parte del cuerpo, ¿sí? Y a veces veo que a veces nos vemos más como competencia y no nos vemos como cuerpo de Cristo. Es más, a veces nos vemos más como organización y no nos vemos como cuerpo de Cristo, parte del reino de Dios. Y ahí donde comienza ese cambio de mentalidad, romper estructuras, ¿sí? El Señor, yo a veces me lo imagino, Él viene con amor, pero al mismo tiempo trae un mazo en la mano. ¿Por qué? Porque empieza a romper cosas, estructuras. Me llama la atención porque Dios con el pueblo, el pueblo de Israel, miren, solo vean ese ejemplo, Dios los sacó al pueblo de Israel de Egipto y les prometió una tierra prometida. Pero lo interesante es que no los llevó directo a la tierra prometida. ¿A dónde fueron primero? Fueron al desierto, ¿sí? ¿Y qué es el desierto? ¿Y qué hay en el desierto? Nada, ¿sí? Soledad, arena, todos los sequía, ¿qué hay ahí? ¿Sí? Entonces, ¿por qué el desierto? Porque en el desierto, Dios que trata con nosotros, trata con nuestros corazones, pero nos desintoxica. ¿Sí? Primero. Por eso es que al principio, cuando venimos a este caminar, vemos cómo Dios se manifiesta. Petición que escribimos, petición que se nos responde. Oración o pensamiento que elevamos a Dios, vemos la mano de Dios. Y hay gente y me consta, porque a mí me pasó también. Hay momentos que uno dice, wow, Dios tan bueno, Dios cómo me responde esto, lo otro. Pero ¿saben qué Dios está haciendo? Con amor nos está cautivando. Pero va a llegar una parte del camino donde va a haber un silencio, donde ustedes van a posiblemente pasar un proceso de cambio, de maduración, y quizás no van a tener la respuesta que ustedes querían tener de Dios en su momento. Pero ¿saben por qué? Porque cuando nacemos de nuevo somos como bebés espirituales, ¿sí? Pero un bebé, ¿qué pasa? Un bebé depende todo de sus papás. Un bebé no puede comer solo, no se puede cambiar solo, todo se lo hacen sus papás. Bueno, así mismo somos nosotros. Somos nacidos de nuevo. Pero llega un momento de que ese bebé empieza a crecer y así mismo vamos creciendo. Este caminar es de crecimiento. Por eso es que si usted está en este ministerio, o mejor dicho, está en el reino de Dios y ya es hijo de Dios, usted necesita crecer espiritualmente. Necesita madurar, necesita profundizar, ir más allá, no quedarse en el mismo escalón que a veces mucha gente se queda en el primer nivel y por años y años, ¿sí? Y a veces no crecemos espiritualmente, ¿sí? Y Jesús, ¿qué dijo? Es necesario nacer de nuevo. Porque hay dos palabras en ese pasaje de Juan 3 que el Señor menciona. Le dice a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos, dice, es necesario nacer de nuevo, pero para ver el reino de Dios es necesario ver y es necesario entrar. Son dos palabras, ver y entrar. Ver y entrar, ¿sí? Porque no solo se ve. Hay un pasaje que dice en Mateo 6:33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Se dice fácil, pero
cómo lo masticamos? ¿Cómo lo bajamos de aquí arriba y lo bajamos aquí a nuestro interior? ¿Cómo eso se revela? ¿Sí? ¿Cómo eso lo hago vida en mi vida? Cuando ustedes leen los pasajes anteriores, el versículo 25 en adelante, dice Jesús, miren, no se preocupen por nada. No se afanen por qué han de comer, qué han de beber, qué han de vestir. ¿Sí? Mi Padre, que ustedes ven la hierba, ven el campo, mi Padre los alimenta a todos. Esa hierba bonita, esas flores y todo lo demás que lo ven precioso, eso después se quema. Bueno, mi Padre así la viste, ¿sí? Y Jesús está diciendo, no se afanen, ¿sí? Y uno dice, yo cuando lo leía, yo decía, wow, o sea, ¿cómo él está hablando de eso? ¿Cómo eso lo puedo hacer vida en mi vida? Y de repente el Señor me abrió los ojos. ¿Por qué razón? Porque cuando dice ese pasaje en el 33, dice, buscad primeramente el reino de Dios, ¿sí? Esa palabra, buscad, ¿sí? ¿Qué nos indica? Uno busca lo que normalmente no está a la vista, ¿sí? Si yo tengo mi cuaderno, mi libro, mi lápiz a la mano, a la mesa, yo no digo, voy a buscar esto, yo simplemente lo veo y lo tomo. Pero lo que uno no ve, eso es lo que uno busca, ¿ya? Las perlas preciosas, ¿dónde están? Están debajo de la tierra. Por eso cuesta lo que cuesta, porque no es tan fácil encontrarla. Por eso su valor. Y así mismo, el reino de Dios, el Señor dice, busquen, ¿ya? O sea, está ahí. No lo vemos, pero está ahí, ¿ya? Por eso, cuando dice el pasaje, más buscad primeramente el reino de Dios. ¿Qué Dios estaba diciendo? Número uno, no está a la vista, está, pero no está a simple vista. ¿Sí? Es de buscarlo. ¿Por qué? Porque tiene que haber la voluntad, tiene que haber el deseo de querer hacer esto, de dar el paso. La salvación es para todos. Claro que es para todos, pero no todos van a acceder a ella. No por Dios, sino porque es una decisión personal de cada uno, ¿sí? Pero esa búsqueda me llama la atención cuando dice más buscar, ¿sí? El reino de Dios, primeramente. Y esa palabra primeramente me llama la atención porque en pocas palabras, para el hombre, que Jesús, cuando Jesús habló de la comida, del vestido, ¿cómo se llama? De la comida, el vestido, eso básico, eso representa prácticamente lo básico para el ser humano. Pero ¿a qué Jesús le estaba apuntando verdaderamente cuando él dijo eso? Le estaba apuntando al corazón. ¿Por qué razón? Porque esa palabra, primeramente, quiere decir que eso se vuelva la prioridad número uno en nuestra vida. Y muchas veces lo básico ocupa nuestro corazón, ocupa el primer lugar. Y hoy en esta cuarentena lo hemos comprobado bastante, ¿sí? Con este encierro, ¿de qué nos hemos dado cuenta? ¿Qué es lo más básico que necesitamos? La comida, ¿sí? Comer, beber, eso es lo más básico. Si alguien se apretó bastante y si tenía 2 carros, vende uno y se queda con otro. O sea, lo demás es extra, es de lujo y uno se deshace por tal de no dejar de comer. Bueno, Jesús estaba apuntando al corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Y ahora el Señor dice acá que el reino de Dios sea lo número uno en nuestra vida. ¿Sí? Así como buscamos la comida, la bebida y el vestido como prioridad, que el reino de Dios sea lo primero. Porque cuando lo buscamos a Él, todo lo demás que nos afana, ya no nos va a afanar más, porque el reino provee, tiene toda esa provisión, ¿sí? Y el Señor lo que quiere es que confiemos, que le busquemos de todo corazón, ¿sí? Yo voy a dejar a Bessie, a mi esposa, que ella les comparta un poco cómo ella realmente, a mí hay algo de la vida de ella que me impresiona y algo que le ocurrió espiritualmente
Y bueno, se lo voy a dejar a ella porque si no les voy a terminar contándole yo todo, pero mejor que ella les comparta. Hola, buenas noches. Bueno, gracias a Dios, pudieron entrar, creo que el resto de la gente que estaba retenida en la sala de espera, eh, y pensar que esa gente estaba ahí es ahorita mismo como lo que habla Quique acerca del reino. Hay que entrar para poder ser parte de eso. Y entraron, a la final pudieron entrar más de los 100 que estábamos. Igual le pedimos disculpas a los que entraron posteriormente, hubo un tema técnico, pero ya estamos aquí. Hay muchas cosas que compartir que yo tengo, pero creo que añadiendo un poquito a lo que Quique comparte, hay algo que lo que voy a contar es vivido propio, nadie me lo enseñó, el Señor ha trabajado de verdad en mi corazón y realmente ese reino se me ha sido mostrado, yo no lo veía. ¿Por qué se los digo? Porque eh, el Señor utilizó esta organización para llegar a la vida de mi familia, mi papá, mi mamá, hermano. Cuando eso sucedió en la isla de República Dominicana, yo desde los 8 años, que fue cuando el Señor vino a nuestra casa, a nuestra familia, eh, ahí empezamos. De 8 años definitivamente pues tiene noción de las cosas y ahí yo fui introducida a este ambiente de fraternidad. Empecé a visitar grupos de damas con mi mamá, empezamos a viajar a naciones, a convenciones y yo fui siendo expuesta a todo este tipo de eventos y a todo este tipo de ambientes. Yo escuchaba testimonios de sanidades, restauraciones familiares, es más, la viví con mi propia familia, vi lo que el Señor hizo, ese cambio que hizo de tener un papá alcohólico a un papá realmente que se concentró en su familia y tuvo un cambio en su corazón. Y así yo crecí en la fraternidad, en este ambiente, toda mi adolescencia, 8 años empezó todo esto. Pero fue hasta yo tengo 32 años en este momento, y fue hasta hace 3 años que realmente un día, precisamente como ese pueblo judío hebreo que estuvo en el desierto, a través de un desierto que pasé como familia, que pasé en mi corazón, fue en ese desierto el que Dios se valió para hacer algo conmigo. Yo les puedo decir que hay una palabra que Job le escribe casi al final del libro de Job, y él dice: de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. Y cuando yo leo eso, yo digo, es que tengo que ponerle adelante Bessie, porque ese era yo. Me di cuenta hace 3 años que realmente yo estaba en este ambiente de Dios, yo crecí en esto, pero yo no había entrado al reino. Pero ¿cómo así? Porque fue a través de este desierto que les digo. ¿Y cómo así desierto? Bueno, el desierto estuvimos en procesos de carencia muy fuertes económicamente de mi corazón, y fue a través de ese desierto donde Dios me... ¿Cómo me hizo entrar? Yo me acuerdo que en medio de ese desierto, que más adelante eso lo vamos a ir desmenuzando y lo vamos a ir para que ustedes puedan entender un poquito el contexto. En ese desierto, una noche, yo me sentía muy cargada, yo lloraba todos los días. Creo que nosotras, las mujeres,
cuando la parte de la seguridad se nos es trastocada, lo hablo así económicamente, o en el caso mío fue económico de nosotros, a otras les toca vivir un proceso que quedan solas, sin una cabeza, sin un esposo, etcétera, etcétera. Bueno, fue a través de esa situación. Una noche yo me sentía agobiada y realmente ya yo no sabía si hasta creer en Dios, de todos esos años que yo venía escuchando y teniendo contacto de esto. Y yo me acuerdo que yo me tiro al piso en mi cuarto oscuro una noche y yo me pongo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y yo lloraba amargamente porque yo no veía solución, yo no veía salida, yo no veía esperanza para la situación que nosotros estábamos pasando en ese momento. Y en ese piso, el Señor me hizo entrar en el reino. ¿Cómo me hizo entrar? Él se valió de esa situación porque algo creo que fue clave en ese piso y fue que yo le dije, Señor, yo me cansé, yo no puedo. Yo de verdad ya lo que humanamente siento que se puede hacer o que cómo podemos avanzar, no lo podemos hacer. Y creo que esa fue como que la llave para meterla en la cerradura y entrar en ese reino. ¿Qué pasó? Que algo muy sobrenaturalmente, y estas cosas que Quique habla y que vamos a estar hablando, no son humanas, son sobrenaturales, ¿ya? Y el reino es sobrenatural. Es más, escuchando a Quique, si se dan cuenta, Demos se le fue dada esta visión a través de un ambiente sobrenatural. Porque una visión no es sentarme y prender la televisión y ver una película y que se te proyecte algo. Esa visión es sobrenatural y vino de un tiempo de oración. Bueno, en ese piso, cuando yo estaba ahí sumergida en mi problema y en mi dolor, ahí el Señor, algo pasó en mi interior y en mi corazón, y es el que hoy yo pido al Espíritu de Dios que haga en el espíritu de ustedes una experiencia, un cambio, algo suceda en ese piso. No me pregunten qué, pero algo sucedió. Y yo sentí que sobre mi espalda unos brazos inmensos se posaron en mi espalda y me empezaron a amar y a decirme en mi interior, porque el Espíritu de Dios habita en nuestro interior y Él nos habla. Y esa voz me dijo, lo único que tú necesitas, Bessie, es mi amor, porque yo soy más que suficiente para ti. Escuchar eso en mi interior, en mi corazón, empezó a producirse algo dentro de mí. Y era como que, miren, la mente me la cambiaron, o sea, esa metanoia que habla aquí, que ese cambio de mentalidad vino. Y de repente, nunca en mi vida, desde los 8 años, se los digo, nunca en mi mente, para mí Dios era un padre. Para mí Dios era alguien omnipotente, alguien muy poderoso que está en el cielo, que hace milagros y que hace muchas cosas. Pero ahí en ese piso, de repente eso vino a mi mente y me dijo, Bessie, yo soy tu papá y lo único que tú necesitas es mi amor. Y eso fue la puerta que abrió mi corazón para un montón de cosas que se empezaron a suceder, que las vamos a compartir más adelante. Esa experiencia que Bessie cuenta, bueno, yo soy testigo, obviamente, por ser su esposo, y le digo algo, yo de los 14 años estoy en este caminar con el Señor. Mi juventud se la he entregado al Señor. Toda mi vida yo tomé una decisión de rendirme a Él completamente. Y si algo yo les puedo decir es que Bessie, pues yo la conocí ya en este caminar, su familia y todo, en fraternidad, pero llegó un momento que yo quería que camináramos juntos de la mano, en el sentido que ella fuera, que sirviera como yo servía, que oráramos como yo estaba metido, involucrado en la oración, que leyéramos la palabra, pero
llegó una parte del camino que eso a mí me chocó, me frustró mucho, porque ella tenía otro ritmo, pues, otro estilo de vida, ¿ya? En el sentido de que ella no quería avanzar, decía yo, ella quería quedarse en casa, ella quería estar solo con su familia, ella muchas cosas, y a mí eso me chocó mucho, porque yo le decía, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y todo era no, 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 inclusive hasta para orar, para leer, y cosas así, hasta que pasaron años, y un día alguien me dio un buen consejo y me dijo, mira, déjala tranquila, no la obligues. Y yo me di cuenta que sí la estaba obligando, hasta que llegó el momento que el Señor me dio una palabra y me dijo que Él se iba a encargar de ella. Y la manera que ahora que la escucho, la manera más especial que Dios trató para tratarla a ella fue nuestra situación, donde, claro, yo también estaba ahí, pero me impresiona cómo de 3 años para acá, lo que yo quizás no pude hacer en años, por así decirlo, Dios lo hizo de una manera tan específica con ella. Y no, o sea, tenía que venir por revelación y tenía que venir a su espíritu, ¿ya? O sea, no era con mis fuerzas, era con el poder de Dios. Pero yo no la iba a poder ni cambiar ni convencer, pero el Espíritu Santo sí. Y a eso es lo que voy, a que lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes, solo Él se los puede dar. Nosotros podemos compartirles muchas experiencias, pero cada uno necesita tener su propia experiencia, ¿sí? Y a partir de este momento, pues, me gustaría, pues, ya para ir aterrizando, que pudiéramos orar en este momento y cada palabra que pudieron escuchar, ¿qué Dios va a hacer con ustedes? No lo sé. Miren, Demos ni se imaginaba que iba a ser Dios con su propia vida, ¿sí? Él que estaba atrás del ganado, ¿sí? ¿Qué Dios iba a imaginar? ¿Qué Demos iba a imaginar que iba a hacer con su vida? ¿Sí? Pero miren todo lo que hay detrás. Cuando Dios muestra algo de Él, ¿sí? Dios abre puertas de muchas formas, ¿sí? Y si ustedes hoy están aquí, ¿sí? Es porque Dios tiene grandes cosas para ustedes, ¿sí? ¿Saben qué he llegado a descubrir? Que al principio, mi caminar con el Señor, yo le pedía muchas cosas al Señor, que Él me ayudara, que los problemas se resolvieran, que mi familia se restaurara, que la economía se restaurara, pero llegué a una parte de este caminar donde el Señor me fue quitando velos, ¿sí? Y yo pensando que este caminar con el Señor era únicamente de pedir, hasta que me topé que realmente la parte donde Jesús realmente quiere ser el Señor de nuestras vidas. Ese Jesús como Salvador, como lo vemos muchas veces, nos va a ayudar, claro que nos va a ayudar, va a extender su mano, pero necesitamos que Él realmente tome el trono de nuestro corazón, donde Él gobierne. Cuando decimos que Jesús es nuestro Señor, ¿sí? ¿Saben qué significa que Él sea el Señor en nuestra vida? Y se los voy a decir así sencillo, ¿sí? Que ustedes no mandan, manda Cristo. En el reino de Dios no hay dos voluntades. En el reino de Dios hay una, y es la de Él. Pero la de nosotros tiene que ser rendida, ¿sí? Y ahí donde Él va a poner sueños, visiones, anhelos, deseos, pero de Él hacia nosotros. Así que quisiéramos que oráramos ahorita y pedir que al Señor que Él revele a sus corazones, a sus mentes, estas palabras, y que el Señor, ahí donde ustedes están, puedan tener experiencias, ¿sí? Con Él, pero que permanezcan, que queden, como dice, calcadas con el fuego de su espíritu, que queden marcadas, ¿sí? Dice la palabra que fuimos sellados, somos pertenencia y propiedad de Él. Así que
Me gustaría pues orar en estos momentos, ya para ir finalizando. Y Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias porque cada hombre y mujer que está aquí reunido, Señor, hoy reconoce que tiene hambre y sed de ti, Señor. Reconoce que tiene hambre y sed de ti. Y yo les voy a pedir que repitan conmigo estas palabras y hagamos nuevamente. Yo sé que a veces se vuelve algo repetitivo, pero no importa. Hoy, una vez más, vamos a nacer de nuevo, como se dice, y vamos a dejar que Jesús realmente tome verdaderamente ese trono en nuestras vidas. Y repitan conmigo: Señor Jesús, aquí estoy, Señor. Hoy me rindo delante de ti. Hoy, Señor, te pido perdón por todas mis faltas. Y hoy reconozco y deseo que tú te reveles a mi vida. Que tú te reveles a mi vida. Como el Señor. Como el Señor. Como el Salvador. Salvador. Como el Rey. Como el Rey. Como el primer lugar de mi vida. Como el primer lugar de mi vida. Aquí estoy, Jesús. Aquí estoy, Jesús. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Para que pueda verte. Quiero ver y entrar al reino. Quiero ver y entrar al reino. Reino del Padre. El reino del Padre. Hoy soy uno contigo, Señor. Hoy soy uno contigo, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo. ven en este momento. Ven en este momento. Tu fuego, Señor. Fuego, Señor. Ahora cada uno empiece a anhelar el Espíritu Santo. Una de las manifestaciones del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Pasan muchas cosas en verdad, no solo una, pasan muchas cosas. Unos sienten ganas de llorar, otros de reír, otros sienten paz, otros no sienten nada, pero es la misma presencia del Espíritu Santo que está aquí. Así que yo voy a empezar a orar en lenguas. Si lo tienen, oren en lenguas. Si no lo tienen, solo empiecen a anhelarlo. No importa que no lo entiendan, no importa, no es con un pensamiento humano. Si ustedes me preguntan si yo entiendo ese don, no lo entiendo. Es un misterio, pero lo recibí, lo creí por fe. Fue fácil recibirlo. Así que yo les voy a pedir que yo voy a orar en lenguas en este momento. Y si ustedes no lo tienen, traten de imitarme, traten de seguirme, ¿sí? Traten de hacer un poco el sonido. No importa si no les sale igual. Solo recíbanlo por fe. Va a llegar un momento en que el Espíritu Santo les va a dar a ustedes su propio don. No se sientan mal si no lo recibe. No se sientan mal si no les sale igual. Es solo el inicio. Así que yo voy a empezar a orar. Comiéncenlo a recibir. Dice la palabra que todo se recibe por fe. No importa si su mente les quiere decir lo contrario, no importa. Esto es por fe. Así como nuestra salvación, ¿qué hicimos? Nada, simplemente recibir y creer.
Y así como recibimos la salvación de fácil, así recibimos también los dones del Espíritu. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dejen que el Espíritu Santo fluya, fluya ahí donde ustedes están. Como les dije, si sienten algo, es Él. Si no sienten nada, es Él igual. Él está ahí. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Bendecimos, Señor. Tú eres santo, 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 Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Díganle gracias al Señor. Gracias, gracias. Lo de eres es sobrenatural. Es con el entendimiento humano, es algo sobrenatural. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Dígale gracias, Señor. Gracias, gracias, Señor, por tu amor, por tu paz, por tu hermosura. Gracias porque estás aquí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Amén. 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 Wow. Amén. Gracias, Señor. Miren, Gracias. quizás muchos muchos quizás habrán experimentado cosas, otros quizás, como les decía, no sintieron nada, pero que eso no les quite la paz, que eso no les afane. Ya el Señor está aquí. Ya algo ocurrió aquí, algo empezó. Esto del Señor es como una semilla, ¿sí? Puede ser la más pequeña, pero cuando de eso pequeño Dios tiene algo grande. Y recuerden que el reino de Dios, cuando nacemos de nuevo, el nuevo nacimiento, a veces pensamos que es todo, que eso es todo. No, apenas es el inicio. El nuevo nacimiento, el nacer de nuevo es apenas el inicio. Es el comienzo de algo mucho mayor todavía. Así que les animamos para que no se queden únicamente con esto. Esto apenas está comenzando. Quizás ahorita se apagan las cámaras, nos vamos nosotros, pero el Señor queda con ustedes. El Señor queda ahí con ustedes. Muchos posiblemente sientan inquietud, van a sentir el deseo de seguir orando, van a empezar a soñar, van a empezar a ver cosas, a percibir cosas, pero es Él. Nosotros, imagínense, o sea, el Señor quiere ser el Señor y Él quiere tomar su lugar en nuestras vidas, ¿sí? Así que eso es por ahora. Esto es la primera reunión en medio de todo lo que pudo haber pasado al inicio, pero no pasa nada. Dios tiene el control de todo y de verdad que les bendecimos y les agradecemos por toda su disposición. El próximo lunes nos vamos a estar conectando. Si pueden conectarse, vamos a estar media hora antes. La sala va a estar abierta media hora antes para que todos se conecten. Ahí usted cuando entre, posiblemente va a escuchar adoración y eso. Ahí les dejo el flyer. Si tienen preguntas, queremos saber qué experiencias tuvieron esta noche, comenzando desde hoy. Si tienen algún sueño, algo que el Señor les mostró, pues ahí lo pueden compartir. Si quieren comentar algo, pues con todo gusto. Igual, no sé si todos tienen el libro La gente más feliz de la tierra. Si no lo tienen, se los vamos a compartir digitalmente para que todos puedan leerlo. ¿Sí? Léanlo.
La siguiente semana, si no tienen el libro La visión se intensifica, que es una nueva ola de avivamiento, que es este libro, ¿sí? El libro amarillo, se llama La visión se intensifica. La otra, de igual manera, lo tenemos de manera digital, así que se los vamos a estar compartiendo. Y también vayan leyéndolo. Si les dejo tarea, bueno, sería esa. Lean este libro, ¿sí? Este libro. Léanlo. La visión se intensifica, ¿sí? Una nueva ola de avivamiento. Entonces, que Dios les bendiga, que Dios les proteja y les guarde. Les mandamos un fuerte abrazo. Así que nos vemos en el próximo lunes, ¿sí? Bendiciones y ya pueden ir en paz. ¿Sí? Muchas gracias.